Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar sobre esta parte de la guía, que es la parte correspondiente a la redacción. Eh, en los mensajes anteriores les había comentado que íbamos a trabajar sobre la lección 3. Bueno, están directamente relacionadas, pero primero quisiera terminar con la guía para que podamos continuar con los ejercicios del libro, que, insisto, van de la mano. En esta parte de redacción, lo que les van a evaluar son la habilidad que tengan ustedes para identificar 5 procesos de redacción, que son la edición, la adición, la generalización, son estos que vienen aquí, la integración y la particularización. Y en esta parte vienen explicados cada uno de ellos. En la siguiente página está la particularización. Muy bien. ¿Qué es la edición? La edición es un proceso en el cual ustedes pueden omitir información sin que la omisión de esa información afecte el objetivo que tiene esa frase o ese fragmento de la lectura. Entonces les van a presentar una lectura y ahorita lo vamos a ver con los ejemplos y les van a pedir que identifiquen el fragmento que podemos quitar y que no afecta. Ahora bien, ¿qué relación tiene con la lección 3, que son los signos de puntuación? Bueno, cuando vemos los signos de puntuación nos damos cuenta que hay funciones, por ejemplo, de la coma. Una de las funciones es añadir información. Em, Esa función que tienen las comas es precisamente el siguiente proceso, la adición. Es una de las funciones. Cuando a mí me piden que yo identifique, y también la elisión, que yo identifique una parte que puedo omitir y que no afecte, generalmente va a estar entre signos de puntuación. Y estos, la mayoría de las veces, puede ser las comas, dos paréntesis también, o incluso puede ser punto y coma. O sea, no punto y coma, un punto y la información que está entre ese punto y la siguiente coma, en ocasiones la puedo omitir y no pasa nada. Entonces, por eso la lección 3 se centra en el uso de los signos de puntuación. ¿Para qué? Para poder resolver esta parte del examen. La adición es lo opuesto a la edición. Me van a preguntar qué información puedo añadir sin que ésta afecte el significado o el contenido, el objetivo del fragmento al cual está haciendo referencia la pregunta. Ahora, también aquí empezamos a trabajar con las figuras retóricas. Recuerden que las figuras retóricas son o es el uso del lenguaje figurado, el lenguaje poético, y me van a pedir en muchos de los ejercicios que identifique cuál oración se puede omitir o cuál oración podemos añadir, pero al mismo tiempo vamos a estar trabajando con el lenguaje poético. Ahorita lo vamos a ver. La generalización y la integración son muy similares. Prácticamente la diferencia aquí en el examen es que la generalización me van a hacer preguntas sobre fragmentos, se podría decir cortos, es decir, en una serie de oraciones compuestas, me van a pedir que identifique cuál de las oraciones que me ponen en las opciones de respuesta generaliza el contenido de las otras. ¿Cuál puedo utilizar para no decir todo lo demás? O sea, en una oración corta me van a pedir, perdón, que identifique una oración corta que me ayude de alguna manera generalizar, es decir, que no diga yo todas las oraciones que están ahí en el segmento que me están pidiendo, pero que esa que elija sí las diga de manera directa, por así decirlo. Y la integración va a ser sobre un párrafo, no tanto sobre un segmento eh, pequeño como en la generalización. La integración en exámenes anteriores, lo que me pedía era que identificara, y sigue siendo el mismo sentido, nada más que lo preguntan de manera diferente, que identificara cuál de las oraciones podría yo utilizar para ponerle título a ese segmento de la lectura, a ese párrafo o en ocasiones venía a toda la lectura. Entonces, la integración me están pidiendo que identifique qué oración me puede servir como título
por así decirlo. Y la generalización me están pidiendo que identifique qué oración resume una serie de oraciones que están relacionadas entre sí. Y luego viene la particularización, que la particularización es lo opuesto a la generalización y lo opuesto a la integración. ¿Por qué? Porque en lugar de generalizar, en lugar de resumir, aquí especifica o anota o da más elementos. También me dice en esta parte que un ejemplo de particularización sería el uso de esta figura retórica que se llama metonimia. Ahora, la metonimia, o bueno, el ejemplo que viene aquí nos dice, la joven celebró sus 20 abriles. ¿Por qué? Bueno, porque al hablar de 20 abriles hace una comparación entre cada mes, cada eh, vuelta al sol, por así decirlo. No quiere decir que haya nacido en abril, sino que hace una alusión, una referencia al mes de abril como una sucesión o la vuelta o el transcurso de un año completo, por así decirlo. Entonces aquí me va a preguntar, si mal no recuerdo, esta parte es la que pregunta de manera indirecta, es decir, no lo dice de manera puntual con lenguaje objetivo, sino que utiliza el lenguaje subjetivo, que es el lenguaje poético para decir algo. Pero también me va a pedir que identifique aquellas, o sea, no solamente esa figura retórica, me puede pedir que identifique otras figuras retóricas también, que me ayuden de alguna manera a identificar o a diferenciar el lenguaje figurado eh, del lenguaje objetivo. Ahora bien, en los ejemplos, este primer ejemplo, la pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados del 1 al 9 del segmento 1 expresa indirectamente mejor los efectos del ruido en la voz narrativa? Y la respuesta correcta es D. ¿Sí? Perseguido hasta la puerta de la calle por aullidos. Ahora, la respuesta correcta es D porque esta opción es un efecto indirecto cuya causa es el ruido. O sea, no me habla del ruido como tal, pero, o sea, no directamente, pero sí de manera indirecta. Perseguido hasta la puerta de la calle por aullidos, no me está hablando que había mucho ruido, sino que lo hace de una forma poética, de una forma indirecta. Las otras opciones, por ejemplo, la A y la B, no pueden ser correctas porque lo dicen de manera directa. Toda aquella confusión, si lo que tenía antes, perdón, ante mis ojos era un sueño o realidad. En la C tampoco porque presenta directamente cómo se sentía la voz narrativa, quedé asombrado. Ojo, la voz narrativa se refiere a quien está contando este fragmento, ¿sí? Todo aquel ruido, toda aquella algarabía. Entonces, en esta parte de toda aquella confusión, lo está diciendo de manera directa. Esos incisos no pueden ser. La única que puede ser es esta, perseguido hasta la puerta de la calle por aullidos. Quedé asombrado y me lancé fuera de la sala, perseguido hasta la puerta de la calle por aullidos que parecían aquellos rugidos. Ok, no está diciendo como al principio, ni cómo se sentía quien narra la historia, ni qué era lo que estaba pasando, lo está haciendo utilizando una figura retórica. Bien, el siguiente tipo de pregunta que les puede parecer es este. ¿Cuál de los siguientes enunciados añade información y enriquece estilísticamente la secuencia de enunciados del segmento 1 sin negar en lo que ellos expresan? Añade información es una adición. Estilísticamente es una figura, perdón, es una figura retórica. ¿Sí? Lo que me está pidiendo que identifique. Entonces aquí es una figura retórica. Entonces aquí ya tengo dos claves en la pregunta, esta y esta. En esta quedamos que es una adición, ¿sí? Que va a añadir
Ese punto ya me va a sacar, perdón, ¿eh? Y acá, que es una figura retórica, voy a dejarla apurada. Una adición y una figura retórica. Entonces aquí ya tengo dos claves. La respuesta correcta en este caso es el inciso B. La pregunta dice que añade información y enriquece estilísticamente la secuencia de los enunciados, sin negar lo que en ellos se expresa. Todo aquel ruido, toda aquella algarabía, como el zumbido de las abejas dentro de un panal, es una comparación, es un símil. Yo y el insensato y ellos los razonables, yo el insensato, perdón. Y de aquello a la locura no hay más que un paso. Ahora, la respuesta es B porque como un zumbido de abejas en un panal es una figura, les decía, es un símil. Entonces ya la identifiqué. Ninguna de las otras opciones tiene una figura retórica. Todo aquel ruido, toda aquella algarabía no tiene figura retórica. Yo, el insensato, ellos, los razonables, no hay figura retórica. Y en la última, de aquello a la locura no hay más que un paso, tampoco hay figura retórica. Entonces, en este está fácil. A veces en el examen es un poquito más confuso, pero aquí sí podemos ver un ejemplo de cómo identificar qué proceso me están pidiendo que utilice para resolver el ejercicio. Cuando sean estas preguntas, perdón, entonces nos dice, añade adición, estilísticamente figura retórica. Tengo que buscar algo que añada, que me dé más información, pero que lo haga a través de una figura retórica. Muy bien. En este tipo de preguntas, los enunciados del 8 al 10 del segmento 1 tratan sobre las razones por las cuales la autora nunca tuvo un reloj. ¿Cuál de ellos puede omitirse sin perder información necesaria? Bueno, aquí ya estamos hablando de edición, ¿sí? Omitir. La respuesta correcta en este caso es la de mi aprendizaje. Muy bien. Si me voy al segmento que me hace alusión aquí en la pregunta, 8 a la línea 10, aquí. Sin embargo, si algo deseo de verdad es tener un hermoso reloj, ese fiel testigo del tiempo. Nunca en mi vida lo he tenido. De niña nunca lo pedí porque siempre lo consideré algo fuera de mi alcance, más allá de mi inteligencia, de mi conocimiento, de mi ciencia, de aprendizaje, de mi aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quito esta parte, no pasa nada. O sea, el sentido de la oración queda intacto, se sigue comprendiendo por qué, cuál fue la razón por la que nunca tuvo un reloj. ¿Sí me explico? En esta parte, ese fiel testigo del tiempo, yo no lo puedo quitar en este segmento. ¿Por qué? Bueno, una pausa aquí. Sí lo puedo quitar, ¿sí? El A sí lo puedo quitar, pero no me explica por qué que no tuvo un reloj. Hay que poner atención en ese aspecto, porque en realidad sí lo puedo quitar. Yo puedo decir, sin embargo, si algo deseo de verdad es tener un hermoso reloj y no pasa nada. Pero aquí me dice que explique o que me dé la razón por la cual la autora nunca tuvo un reloj. Si yo acá le quito de mi conocimiento, de mi ciencia, no pasa nada, se sigue entendiendo, porque no hay ahí una coma es decir, aquí dice de mi conocimiento, de mi ciencia de aprendizaje, pero yo incluso puedo decir de mi ciencia y no pasa nada, ¿sí? Entonces, esta primera podría ser un distractor, porque sí es cierto, lo puedo quitar, pero no responde a las razones por las cuales la autora no tuvo un reloj. Ya ahí me está dando otra pista a la pregunta. Las razones están acá y la única que puedo quitar sin que afecte es este. ¿Por qué? Porque complementa a este sustantivo que es ciencia, pero yo lo puedo dejar hasta ahí y no pasa nada. Ahora bien, el siguiente tipo de ejercicio. ¿Cuál de los siguientes enunciados combina
combina e integra mejor la secuencia de los enunciados del 1 al 7 del segmento 1. Así van a venir las preguntas, así, de integración. ¿Sí? Ahora, la respuesta correcta aquí es la A, porque la omnisciencia del reloj combina e integra el contenido temático de todo el segmento. Recuerden que la integración me sirve de alguna forma para poner un título a ese segmento. Entonces, la omnisciencia del reloj es algo asombroso, esa esfera de números ordenados, la inevitable mudanza de mi vida. Ninguno de estos enunciados integra o resume el contenido de todo el segmento. Que mejor lo hace es el inciso A. Ahora, el siguiente tipo de preguntas que pueden encontrar es esta, que estas son las preguntas para la generalización. ¿Sí? Y la pregunta va a decir, los enunciados del 1 al 5 del segmento 1 describen a los obreros de la fábrica. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? O sea, ya aquí me está diciendo de qué habla ese segmento, pero me pregunta cuál de ellos resume mejor ese segmento. No titula, resume. Y en este caso, la opción correcta es la C, los cuerpos agotados y sucios. ¿Por qué? Porque esta parte, esta oración, resume todas las características y todas las particularidades que están especificadas en el segmento. Recuerden, muchachos, que para entenderlo hay que tener la guía en la mano para seguir la lectura. Muy bien. Las otras opciones están haciendo particularizaciones, por ejemplo, los rostros negros de humo, brillantes sus dientes de hambrientos, las voces vivas regocijadas, incluso alegres, se está haciendo particularización de las características de los obreros. En el caso de los cuerpos agotados y sucios, resume, por así decirlo, todas esas particularidades. Muy bien. Ahora, estos ya son los ejercicios que ustedes van a resolver. ¿Sí? Les voy a pedir que los resuelvan, yo voy a asignar la actividad y posteriormente les voy a indicar cuál de los ejercicios de la lección 3 es el que van a contestar. Ustedes pueden contestarlos, perdón, es el que me van a entregar. Ustedes pueden contestarlos todos porque al final de cuentas es práctica y les sirve. Independientemente si van a hacer o no van a hacer el examen, insisto, son habilidades de lectura y de redacción, pero sobre todo de solución de problemas relacionados con el lenguaje que ustedes necesitan para poder tener una agilidad lectora mayor. La van a necesitar siempre porque la mayoría de los procesos educativos se basan en la lectura y en la comprensión de la lectura, pero también en la expresión oral y escrita, es decir, en lo que escriben y en lo que hablan. Entonces, ustedes pueden contestar los ejercicios todos en su libro. Yo les voy a indicar cuáles me tienen que entregar a mí en la próxima sesión. Por el momento, esta es la actividad que va a quedar. Yo asigno en la plataforma cómo lo tienen que entregar y cualquier duda recuerden que estoy a sus órdenes.